manifiesta tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Muy buenas tardes. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que comencemos esta reflexión en el espíritu de la palabra. Y les voy a leer de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, desde el versículo 3. Y dice así: amonestar a los falsos doctores. Ya te encarecí al marcharme a Macedonia que permanecieras en Éfeso para que ordenases a algunos que no enseñaran doctrinas diferentes ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, que más que servir al designio de Dios en la fe, fomentan discusiones. El fin de este mandato es la caridad, que brota de un corazón limpio, una conciencia buena y una fe sincera. Algunos, al apartarse de esto, se han convertido en charlatanes, pretendiendo ser doctores de la ley cuando no entienden lo que dicen ni lo que rotundamente afirman. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, teniendo en cuenta que la ley no se ha dado para el justo, sino para quienes no admiten norma ni sometimiento, para los impíos y pecadores, sacrílegos y profanadores, parricidas y matricidas, homicidas, adúlteros, sodomitas, traficantes de hombres, mentirosos, pérjuros y para todo cuanto se opone a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria del Dios bienaventurado que me ha sido confiado. Doy gracias a aquel que me ha llenado de fortaleza, a Jesucristo nuestro Señor, porque me ha considerado digno de su confianza al conferirme el ministerio a mí, que antes era blasfemo, perseguidor e insolente, pero alcancé misericordia porque actué por ignorancia cuando no tenía fe, y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Podéis estar seguros y aceptar plenamente esta verdad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y de ellos el primero soy yo. Pero por eso he alcanzado misericordia, para que yo fuera el primero en quien Cristo Jesús mostrase toda su longanimidad y sirviera de ejemplo a quienes van a creer en Él para llegar a la vida eterna. Al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pues yo pienso que dentro de todas las cosas que hemos hablado hoy, en las que hemos hecho reflexiones, pues nos hemos recorrido diferentes áreas de nuestra fe que son importantes de establecer con mucha claridad y seguridad para que podamos nosotros continuar esta escuela de Jesucristo convencidos de que realmente estamos entendiendo qué es lo que Él quiere de nosotros, porque es muy fácil dejar uno la fe en un estado de letargo y de tradición religiosa donde simplemente participa uno en los eventos tradicionales de la iglesia y no hay dentro de toda esta participación un espíritu transformante, que pueda decir uno de que la vida que uno ha vivido en la iglesia ha sido una vida que lo ha llevado a uno paso a paso a convertirse en un mejor ser humano, en una mejor persona, que es la única prueba
de que realmente la religión se convierte en espiritualidad. Por eso yo quisiera dedicarle esta reflexión a lo que se llama el espíritu transformante, la transformación. Nosotros al morir, cuando morimos en Jesucristo en paz con Dios, nos transformamos, no nos morimos en el sentido de la palabra muerte, sino que nos transformamos, porque esa visión de la semilla, como la presenta el Señor, que tiene que morirse la semilla para que crezca esa planta, es la visión de nuestro cuerpo también, que se entierra y se pudre, pero de ahí sale esta maravillosa planta del alma que es eterna. Y por lo tanto, si lo miramos desde el espíritu, vemos que no es una muerte, sino una transformación. Este cuerpo que se entierra corruptible, resucita incorruptible. Y tenemos que entender que inclusive hasta esa misma carne que se descompuso y se enterró, esa misma carne la recibimos en el juicio final y tenemos un cuerpo ya eterno en esa misma carne, que originalmente fuimos creados así. Y por eso este misterio de nuestra vida, de que en el principio no moríamos y luego por el pecado original entró la muerte por un solo hombre a toda la humanidad, y redimido en Jesucristo, que es el que nos trae la vida y nos rescata de ese misterio, pues es lo que nosotros vivimos y por la razón por la cual estamos acá hablando de Dios. Porque como es un misterio que tiene un espíritu, y es el espíritu de Dios, y que es un estado sobrenatural que está por encima de nuestra naturaleza, por lo tanto no lo podemos concebir en la razón, pues entonces es un misterio transformante, transformador. Y de la única manera que nosotros podríamos decir que estamos viviendo ese misterio es si nos damos cuenta que nuestra vida se está transformando. Dentro de esta humanidad que nosotros vivimos, tenemos estados de parálisis. ¿Cuántas veces podemos pasar nosotros años enteros sin cambiar absolutamente nada? Seguir con los mismos malos hábitos, con las malas tendencias, con los mismos miedos, los mismos vacíos, incertidumbres, y finalmente todo eso nos convierte en personas indiferentes y al final como que no se nos da nada, porque ya nada nos importa. Y precisamente ese es el peligro más grande del hombre cuando llega a ese estado, porque ahí es cuando empieza a pecar y no le duele. Entonces ya puede vivir en pecado y no siente nada, y ya esa es una muerte espiritual. Y de eso es lo único que hay en el mundo. Lo que podemos ver que abunda en el mundo hoy son cadáveres espirituales, gente que está muerta, que no tiene el espíritu del amor de Dios, no obedece a Dios, no tiene temor de Dios y por lo tanto no tiene amor al prójimo, no respeta al prójimo, porque ni siquiera se respeta a sí mismo. De ahí salen todas estas culturas decadentes de hoy, todas estas tendencias que tenemos de gente que no siente nada por el pecado, absolutamente nada, y que hoy se han dedicado a perseguir a Dios, a perseguir la iglesia y a tildarla de una iglesia injusta que no tiene por qué juzgar a nadie y no tiene por qué meterse en la vida de nadie y no tiene por qué venir a llamar a nadie pecador. Y todo esto es el mundo en que vivimos hoy y que no nos debe asustar, porque hay algo muy importante dentro de la palabra revelada, y es que Jesús, antes de partir, le pidió al Padre Celestial en esta forma, le dijo: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, cuando oraba por los apóstoles y por todos nosotros que íbamos a venir después de ellos, porque ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo, pero te pido que los protejas del maligno. Y esta fue la petición que el Señor le hizo al Padre Celestial por nosotros, que nos proteja del maligno. Pero nos mostró cómo es que cada uno de nosotros, al aparecer en esta vida que Dios nos da gratis y con amor, tenemos que despertarnos al amor de Dios y pasar la prueba del amor de Dios, tomando decisiones radicales en nuestra vida, que serían transformantes si las tomamos en Dios, que son la decisión de escoger a Dios. Y esto es una decisión que comienza a palpitar en nuestro corazón desde los primeros
brotes de conciencia. Cuando nosotros estamos muy niños y comenzamos a tener el despertar de la conciencia, también eso quiere decir que tenemos el despertar del bien y el mal, y comenzamos a descubrir de que hay una dualidad que habita en nosotros y habita en el mundo y habita en todos, y es el bien y el mal, y necesitamos desde muy temprano que tomar decisiones de qué lado estamos en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos, en todos nuestros sentimientos, en todos nuestros impulsos, y esos impulsos tienen que ser constantemente distribuidos de acuerdo a la conciencia que vamos desarrollando. Y por eso cuando llega Cristo y nos infunde su Santo Espíritu, nos da la fuerza para vivir en el bien y para rechazar el mal y para descubrir el mal y tener el discernimiento de lo que es el mal, y por eso vivir hacia el bien. Pero ese ritmo que nosotros viviremos desde que tenemos conciencia hasta que entraremos a la plenitud del mundo espiritual al final de esta vida, es un ritmo que lleva el palpitar del corazón, o sea que es constante, permanente, no en ningún momento está ausente. Eso quiere decir que nosotros en cada palpitar del corazón tenemos que tomar decisiones, porque siempre tenemos que estar yéndonos hacia la luz, y constantemente tenemos que hacer eso. Es un navegar por las aguas del bien y el mal, y nosotros tenemos que ser buenos marineros, y al navegar tenemos que estar constantemente corrigiendo nuestro rumbo. Por eso Jesús se convierte en el compás, Jesús se convierte en el mapa, y también se convierte en el puerto seguro, porque es el príncipe de paz, un puerto seguro. Y cuando tenemos esa orientación, ese horizonte, esa navegación que nos lleva con un compás del Espíritu Santo y un puerto seguro a donde llegar, el alma tiene fuerza, porque tiene esa esperanza. Cuando tenemos esperanza, tenemos fuerza, tenemos seguridad, tenemos paz. Y la lucha que hay para navegar hacia la luz, que es una lucha fuerte, una lucha permanente, pues se da no necesariamente con facilidad, pero sí se da con seguridad, porque tenemos ese respaldo, tenemos esa fuerza en nosotros que nos dice: sigue luchando, sigue navegando, a pesar de los tiempos, a pesar de las mareas, que vamos hacia puerto seguro. Nunca pierdas la vista del puerto seguro, no pierdas la vista de ese horizonte de la esperanza. Y esto es lo que nosotros hacemos para convencernos, de estar seguros de que nuestro navegar es transformante, porque entre más navegamos hacia la luz, que nos cuesta y tenemos que hacer un esfuerzo para hacerlo, más fortaleza tenemos. Ustedes se han dado cuenta que aquellos que se ejercitan para practicar cualquier deporte consiguen mucha fortaleza y disciplina que los fortalece enormemente. Un buen atleta, cualquier persona que esté perfeccionando un talento, siempre encuentra mucha fortaleza en el ejercicio, en la disciplina, en la perseverancia. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer, para que nosotros nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo es transformante. Porque de lo contrario podemos estar seguros que no estamos navegando, que estamos estancados, que estamos paralizados. Y eso es muy triste, porque cuando nosotros estamos en ese estado, estamos en el espíritu de la pereza, en el espíritu del abandono total a nuestros sentidos, instintos y razón, a nuestros apetitos. Y vivimos como un animalito, porque eso es lo que hacen los animales viven de sus instintos, y nosotros no nos diferenciaríamos mucho de ellos cuando vivimos de acuerdo a eso. ¿Por qué el mundo, que es hoy un mundo tan materialista, tan relativista, ha caído en todos estos pecados masivos que son cultura? Porque el hombre ha caído hacia la carne, no se ha elevado hacia el espíritu, y entonces es más latente el animal humano, el animal, que el alma, que el espíritu. Es mucho más latente en estas culturas nuestras el animal humano,
el hombre instintivo, el hombre que va hacia sus placeres, hacia sus tendencias, que el hombre espiritual que gobierna esos instintos, esas tendencias, no es tan común, no es tan abundante. Y esto es lo que sucede. ¿Por qué razón tenemos un mundo tan decadente, tan violento, un mundo donde no hay compasión, un mundo donde hay tanto egoísmo, donde el ser humano más comúnmente parece ser una isla que una comunidad, y la fraternidad se desaparece entre los hombres porque es una competencia? El mundo es un lugar de competencias y el más rico, el más poderoso es el héroe. Esos son los héroes de hoy. Nosotros vemos que los héroes de hoy son de plástico todos, porque son seres humanos mortales que alcanzan glorias inmensas que son glorias de papel, porque toda esta gente que vemos hoy, los más ricos, los más geniales, los más distinguidos en las artes y en todas las áreas que impresionan al ser humano, todos pasan para el cementerio, uno por uno, y no se llevan nada de esas glorias que son de papel, que son de aire, todas, pero ahorita parece que fueran reales. Y yo me acuerdo en los años 60, cuando yo era adolescente, vi una película inglesa que me impresionó mucho. Y en esa película, era una película rock and rollera, pero tenía algunos fines, algunas cosas que a mí me impresionaron mucho de adolescente. Por ejemplo, había un concierto de rock y al final el guitarrista rompe la guitarra en 1000 pedazos. Y uno de esos pedazos, la parte más larga de la guitarra, el cuello, lo lanza al público. Y todos se pelean por ese cuello, esa guitarra, se pelean, y es una pelea increíble, y el que logra llevársela sale corriendo, y se va por la calle corriendo, y lo están siguiendo, y luego lo dejan de seguir. Cuando ya lo dejan de seguir, él mira para atrás, y bota el cuello, y sigue caminando. Y se ve toda esa lucha por nada, ¿no? Una lucha, una pasión, un desenfreno, lo que pasó, el éxtasis que hubo ahí, y al final ese cuello que no servía para nada de todas maneras lo botó. Entonces no era ni siquiera eso, era ese momento de pasión y de desenfreno al que llegaban todos en un momento de histeria. Y eso es el reflejo de la vida que vivimos nosotros. Es un momento de histeria, de desenfreno. Así es el pecado. Desen cuenta ustedes las pasiones de la carne en que terminan. Son pelear por ese cuello de guitarra roto, que al final sale uno con ese trofeo en la mano y lo bota porque no le quedó nada. No quedó sino el afán de un momento de pasión, y ese momento de pasión no permanece. Es más, deja un vacío, porque como hubo todo ese desenfreno, esa pasión para alcanzar algo que no tiene vida, entonces la persona al terminar ese desenfreno camina más vacío de lo que estaba antes de ese momento de desenfreno. Y esa es la droga de la muerte. Así es la muerte, así es el pecado, así es la temporalidad de nuestra vida. Y esto lo tenemos que tener claro para darnos cuenta de que si nosotros no nos unimos al Espíritu de Dios, que es el único que no nos deja un vacío, que es el único que no nos lleva a Él a través de pasiones desenfrenadas, que es el único que nos llama en una paz sincera, en una sencillez, en un estado de humildad y de tranquilidad, donde el hombre abraza dones maravillosos y gigantescos sin ningún espectáculo, sin nada extraordinario, porque precisamente la aparición de Jesús entre nosotros, que es Dios, el dueño de todo, el que es capaz de todo, el que nos creó a todos y está dentro de todo al mismo tiempo, ese Dios, cuando aparece entre nosotros humanado, ese Dios aparece en un pesebre, en una pesebrera, en el camino de peregrino, ni siquiera en el inn que había al lado. Se acuesta sobre el elemento más frágil de la naturaleza, que es la paja. Ahí se acuesta y nos muestra que ningún reino de este mundo debe ser para nosotros nuestra cuna, la cuna que Él escoge siendo Dios y el dueño de todo, el que todo lo creó. Es la cuna más sencilla y humilde e insignificante, y así aparece un peregrino. Y este es el llamado de Dios a esa sencillez y esa entrega transformante, donde el hombre se desafía interiormente a detectar en él todo lo que tiene que ser superado. Y es que debemos cambiar todo lo que tenemos en la oscuridad y trasladarlo a la luz. Todo, nuestros sentimientos, todo lo que tenemos por dentro, lo tenemos que trasladar hacia la luz. Es un trabajo minucioso, pero des en cuenta
Un atleta para participar en los Olímpicos tiene que prepararse en una forma increíble y el entrenador le exige muchísimo para ganarse una corona perecedera. Nosotros que queremos la corona eterna, ¿cómo tenemos que trabajar? Mucho más que esos atletas. Tenemos que prepararnos con mucho más continencia, con mucho más perseverancia, con mucho más disciplina. Pero tristemente parece ser que a lo que menos disciplina le ponemos, a lo que menos interés y perseverancia le ponemos es a esto, a la carrera de la corona eterna. No parece que estamos preparados. Por esa razón, si tuviésemos la visión del mundo espiritual por un segundo, quedaríamos atónitos de los millones de almas que no salieron de acá, que se quedaron aquí. Estoy hablando de los que no se hundieron, que se salvaron, pero que no salieron, que no tuvieron la fuerza porque jamás vivieron esa disciplina para dar el último salto. Ustedes saben que es muy claro el Evangelio. Jesús descendió. Y luego cuando se fue, ascendió. Eso nos muestra con claridad que estamos abajo. Yo creo que no se necesita mucha inteligencia para darnos cuenta de que si Jesús bajó y luego subió y nos dijo que había venido a sacarnos de acá y tenemos que seguirlo a Él hacia donde se fue, eso quiere decir, primero, que al descender es porque vino abajo. Segundo, que al ascender es porque se devolvió para arriba. Y tercero, que al invitarnos a seguirlo nos invitó a que subiéramos, a que ascendiéramos, para que salgamos de acá, de abajo donde estamos. Y por lo tanto abajo no es nuestra casa, abajo es nuestra caída. Y de aquí tenemos que levantarnos. ¿Y cómo salimos de acá? Con alas, es de la única manera. Y las alas del alma son el amor de Dios. Esas son las alas del alma. Nadie puede salir de acá si no tiene la fuerza del amor de Dios. Nadie puede salir. Y el amor de Dios inunda nuestros corazones únicamente con el amor incondicional que le damos al prójimo. Es el único amor que alimenta. Y por eso el único espíritu transformante es el espíritu del amor de Dios, el Espíritu Santo. Ese espíritu transforma. Yo le digo a la gente, un estado de conciencia, una reflexión profunda en su vida importante sería pensar, si yo me miro un año atrás, desde este momento, y me comparo de lo que yo era hace un año, si yo en este momento no soy una mejor persona en todo el sentido de la palabra de lo que era hace un año, si yo hoy no amo un poco más, perdono más, tengo más tolerancia, más paciencia, más compasión, si no tengo más amor en general por el prójimo, si no tengo eso y no soy mejor, estoy estancado, no estoy caminando hacia la casa del Padre. Un peregrino que camina hacia Dios es un peregrino que está constantemente transformándose hacia la luz, transformándose hacia el amor. Entonces, si yo no soy hoy una mejor persona de lo que era ayer, no estoy caminando, estoy estancado. Y no solamente estoy estancado, estoy muerto, porque no tengo amor. Porque obviamente que si yo no estoy cambiando es porque no tengo el amor de Dios. Porque una persona que camina con amor, camina transformada. Eso es, no hay cosa más linda que el peregrino que camina con amor. No hay nada más hermoso que eso. Porque una persona que vive este destierro y lo lleva con un entusiasmo de sinceridad, de amor y de esperanza, es una persona que irradia luz al prójimo. Desen cuenta ustedes lo horrible que es la gente que camina agachada, destruida, sin esperanza, sin fe, que no tiene ya caridad ni compasión con nadie, porque están atormentados, llenos de frustraciones, llenos de oscuridad, llenos de resentimientos. Son como una maldición para el prójimo y para sí mismos ni hablar, porque son personas que se vencieron. Y se vencieron a sí mismas porque entregaron las armas, porque ya no confían ni creen en nada y perdieron toda la esperanza, porque no fueron capaces de superar las pruebas de la vida. ¡Qué derrota! ¡Qué cosa tan espantosa! Cuando nosotros tenemos todas las armas para triunfar, nadie tiene excusas. Y la pérdida del hombre
es simplemente su orgullo. Esa es la pérdida del hombre, se estrella en su amor propio, porque las frustraciones y la ira del hombre es no haber alcanzado las metas que se propuso. Y entre más mal le salgan las cosas, más amargado, más desesperado, más resentido, con menos esperanza y con más odio. Entonces, tenemos que tomar decisiones radicales en la vida. Nosotros pertenecemos al triunfo, nosotros pertenecemos a la luz, nosotros pertenecemos a la salvación y además somos llamados a ser instrumentos de salvación para todo el mundo. Y esto solamente se puede lograr con la transformación del corazón. Y la transformación del corazón tan solo es posible con la presencia de Dios en nuestra vida, porque nosotros solos no podemos cambiar. Pero miren que una persona que realmente entra en la sencillez del Evangelio, en las enseñanzas del Señor, que es vivir una vida sencilla, una vida que no se pasa y no se exceda en nada, que viva con coherencia, que sea una vida obediente a Dios, que sea una vida fervorosa, una vida que está entregada a descubrir a Dios cada vez más, a amarlo más, a obedecerle más. Ustedes saben que esas son las 3 razones por las cuales Dios nos creó, y eso nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios nos creó por 3 razones: para aprender a amarlo, a conocerlo y a obedecerlo. Esas son las 3 razones por las cuales Dios nos creó. Y si nosotros vivimos en función a esas 3 razones, vivimos exactamente en obediencia a Él y por lo tanto viviremos su voluntad. Y eso nos traerá paz a nuestro corazón. Porque nuestro peor enemigo, nuestro peor veneno es la desesperación que nos lleva a la frustración. Y la desesperación es no alcanzar lo que queremos, no lograr las metas que tenemos, no lograr satisfacer nuestros deseos. Eso nos frustra. ¿Cuántas personas andan por ahí llorando porque no se han casado? Otros llorando porque no tienen dinero. Otros llorando porque nadie los aprecia, nadie los reconoce en nada de lo que hacen. Otros se sienten que nacieron sin talentos, que no son capaces de hacer nada y todo lo que emprenden les sale mal. Y todo este miedo, estas frustraciones son falsas, porque nosotros, si vivimos en Dios y estamos en su voluntad, tenemos que entender que nuestra vida es perfecta, tal y como es. Cuando yo entré a estudiar a la Universidad de Hamburgo, tenía 19 años y era un muchacho lleno de problemas porque tenía muchas ambiciones, estaba contaminado por el espíritu del hipismo y ni hablar, y lleno de vida obviamente. Y llego a la universidad y un consejero de la universidad un día me llevó a la Filarmónica de Hamburgo y estamos, no me acuerdo en qué sinfonía, y él me dijo: quiero que observes bien toda esta filarmónica y quiero que me digas al final cuál es el instrumento que más te gusta. Entonces pasamos todo el concierto y al final me dijo: ¿qué pasó? Yo le dije: bueno, una cosa sí sé yo, y es que jamás voy a ser el tamborero de esa filarmónica, porque ese hombre toca apenas una vez cada media hora. Yo quiero ser el violinista líder adelante que está tocando todo el tiempo. Y entonces él me dijo: pues estás equivocado, porque si ese tamborero no toca, todos pierden el ritmo. Él es tan importante como el violinista. No se trata de cuánto tocar, sino de estar presente como un instrumento afinado que lleva su parte, y esa parte es importante. Y yo muchos años después descubrí en mi conversión que nosotros somos instrumentos de la sinfonía de Dios, y este divino maestro, que es el conductor, lo que importa para Él es que nosotros estemos en tono y que tengamos el instrumento preparado para participar en esta sinfonía de almas. Y a veces hay vidas que parecieran que fueran insignificantes. Yo conozco situaciones, historias humanas, como por ejemplo un abuelo que tan solo se acuerdan de él por lo último que dijo antes de morirse. Y nadie se acuerda de todas las cosas que hizo, que era un abuelo ocupadísimo, que hizo tantas cosas, y lo único importante que hizo fue lo que dijo antes de morirse. Y todo el mundo, cuando hablan del abuelo, todos hablan fue lo que dijo cuando se murió.
pero nadie ni siquiera se acuerda de lo demás que hizo, porque fue el tamborero de la familia y tocó el tambor una vez en esa sinfonía, pero era importante, tan importante que marcó su familia con lo que dijo, porque es que ese era el ritmo que él estaba dando. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que no se trata de que nosotros hagamos cosas extraordinarias, no se trata de que nos distingamos en nada, no se trata de que impresionemos a nadie, no se trata de vivir en una constante revolución de pasiones y de emociones para sentir la vida. Se trata de vivir humildemente al ritmo que Dios nos pidió vivir. Eso es, y eso es lo que no podemos hacer. Somos demasiado grandes, nos engrandecemos demasiado y queremos abarcarlo todo. Y yo digo, Dios quiere que entendamos la sencillez, la pequeñez, porque en esa sencillez y esa pequeñez es donde está la gracia. No vamos a encontrarla en esa grandeza que nosotros queremos abarcar desde un corazón ambicioso que está pervertido por el pecado original. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado de Eva? El pecado de Eva fue la curiosidad. Ella no tenía por qué meterse a investigar lo que la serpiente le ofreció, si tenía todo, pero ella quería oír qué era lo que había por allá oculto. ¿Por qué razón vamos a que nos lean las cartas, las manos, a que la gente nos cuente qué pasó con los muertos, a averiguar cosas que no debemos averiguar? Porque estamos en esa superstición del pecado original que quiere saber más de lo que tiene que saber. Y la gente en este consumismo en que vivimos hoy anda frustrada por la calle. A veces se ven personas paradas en una esquina que están mirando con añoranza todo lo que pasa. Añoran este auto, añoran la vida de añoran esta esquina, añoran todo, porque todo lo quieren tener y no lo han tenido, y viven frustrados, amargados, desolados, con unos vacíos increíbles, porque es que no tienen vida espiritual, no tienen amor, y por lo tanto sus vidas son como muerte y no están transformándose. No se están transformando en el amor de Dios, y por eso son personas externas, completamente externas, y tienen el ancla de su vida, la tienen colocada en el mundo temporal, lo tienen colocado en lo humano, en lo material, en sus sueños, en sus deseos, en sus instintos, y de eso viven. Esa es una muerte espantosa, porque llegamos al estado en que nuestra felicidad depende de criaturas humanas. Hay personas que para estar contentas tienen que ser amadas por otro. Si no son amadas por otro, no pueden estar contentas, están frustradas. Y si las aman un poco, se llenan de vida. ¿Qué tal que nosotros dependiéramos del amor humano? El amor humano es imperfecto. Ningún ser humano nos podrá amar lo suficiente para llenarnos nuestro corazón, para llenar nuestros vacíos. Ese amor solo lo tiene Dios. Por eso, para amarnos los unos a los otros y amarnos bien, tenemos que amarnos con el amor de Dios. Pero mientras que yo dependa de otra criatura humana para estar contento, para estar frustrado, pues estoy muerto, porque ningún ser humano me va a satisfacer. No es un accidente que la palabra de Dios dice, maldito el que confía en un ser humano, en otro hombre, dice. ¿Acaso quiere decir eso que los hombres somos malditos? No, no quiere decir eso, pero quiere decir que la confianza solo se puede colocar en Dios, nada más. ¿Cómo haría yo para que nunca me frustrara otro ser humano? ¿Cómo hace la esposa para no decepcionarse del esposo o viceversa? De la única manera que pueden lograr eso es si anclan su amor en Dios, para que tengan perdón, caridad, compasión, porque solo el Espíritu de Dios nos puede dar la paciencia, la tolerancia y sobre todo la caridad, para que nosotros podamos vivir en paz con nuestra miseria y nuestras imperfecciones, especialmente las del prójimo. Y esto es el sentido transformante del Espíritu de Dios, que nos lleva a vivir este mundo imperfecto, este mundo con tantas angustias existenciales que nos produce porque no tener respuestas de casi ninguna de nuestras preguntas trascendentales, y sin embargo el Espíritu de Dios nos da la paz para vivir lo que no entendemos. Y esto es el secreto del Espíritu Santo, que Él me llena y ya no tengo necesidad de preguntar nada aunque no entienda nada. Es como un niño que va de la mano del padre por entre una multitud.
Ese niño que va prendido de la mano del Padre está impactado por muchas escenas de esa multitud. Unas lo asustan, otros lo emocionan, otros lo dejan cuestionado, otros lo dejan asombrado, pero va pasando de la mano del papá y recorre todos esos estados sin atraparse en ninguno, a pesar de que sintió las emociones de todos los diferentes estados que vivió. Pero si ese niño se suelta de esa mano, queda atrapado en la multitud y no se puede mover, porque queda atrapado en un estado que no puede superar por sí mismo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tratamos de vivir esta vida sin Dios. Quedamos atrapados en nuestros propios estados humanos, que no los podemos superar. Entonces quedamos atrapados, esclavizados del amor humano, esclavizados del mundo, esclavizados de nuestros instintos y apetitos, esclavizados de nuestros deseos, y ahí quedamos atrapados y no nos movemos. Y por eso Dios nos quiere enseñar en Jesucristo que tenemos que prendernos al Espíritu transformante, que es el Espíritu que nos lleva de peregrinos, el que nos mueve, es el motor. Tenemos que ir con Él. Ustedes se han dado cuenta lo sofisticado que es el lanzamiento de un cohete al espacio. Es una preparación minuciosa, y esa plataforma de lanzamiento se prepara minuciosamente para que tengan esos propulsores, esos jets tengan la suficiente combustión para elevar ese cohete. Ustedes se dan cuenta que en la mitad del espacio, antes de que salga ya al espacio pleno el cohete, se separan los propulsores del cohete. Pues eso es el cuerpo y el alma. Nosotros tenemos que preparar el lanzamiento de nuestra alma para el espacio de Dios, y ese combustible de esos jet propulsores es el Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del fuego de Dios para poder hacer este lanzamiento final de nuestra alma al espacio eterno de Dios. Tenemos que llenarnos de ese fuego, y este es un trabajo minucioso. Tenemos un número exacto de días para hacer este trabajo, porque estamos en una gestación espiritual, y esta gestación espiritual es un número exacto. Cuando Dios crea el alma en esta carne, le da a cada ser humano un número exacto de días de gestación espiritual. Solo Dios sabe cuánto es. Ustedes se han dado cuenta de que un bebé que muere como un feto a los 2 meses ya es un alma, y esa alma Dios escogió que se elevara al cielo a los 2 meses y no a los 80 años, porque así la creó Dios, con una gestación en la carne de solo 2 meses. No estoy hablando de un aborto provocado, sino una pérdida natural. Si alguien puede asegurar de que tiene un hijo en el cielo, es alguien a quien Dios se ha llevado el alma desde el vientre de la madre, porque esa criatura jamás pecó con las 3 condiciones para que haya pasado por un estado de purificación siquiera. Esa criatura fue redimida instantáneamente a la gloria de Dios. Y ustedes saben que la economía de la salvación es la procreación, que es Dios completando el número de almas que entrarán al reino de Dios antes de que Jesús regrese. Esa es la economía de la salvación. Por lo tanto, nosotros somos llamados a ser ese número. Pero para poder ser ese número tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Y cómo lo obedecemos? Muy sencillo. El Señor le contestó a aquel que le preguntó: Maestro, ¿cómo hago yo para alcanzar la vida eterna? Y Él le dijo: cumple mis mandamientos, carga tu cruz de cada día y sígueme. Eso es lo que le dijo. ¿Y qué es la cruz? ¿Cuántas personas piensan que la cruz es su matrimonio? Otros piensan que la cruz son los hijos. La cruz es esta enfermedad que tengo. Mi cruz es esta bancarrota en que vivo, que jamás puedo conseguir el dinero que quiero. Mi cruz es mi ignorancia, nunca puedo aprender nada que me sirva para defenderme. Mi cruz, quién sabe cuántas otras cosas son. Pero lejos está de ser esa la cruz. Las circunstancias que tenemos que vivir en la vida natural son la multa del destierro. Todos tendremos que vivir la imperfección de este mundo. Esa no es la cruz. La cruz nuestra es el día que se nos despierte nuestra conciencia. Cargar la cruz es cargar la conciencia. Cuando tengamos conciencia del pecado,
Cuando el pecado nos comience a doler, esa es la primera vez que estamos cargando la cruz. Porque la cruz no se puede cargar sin que se cargue el peso del pecado. ¿Qué creen ustedes que era el peso de la cruz de Jesús? Era el peso de nuestros pecados, los pecados de todo el mundo. Esa es la cruz de Jesús. La cruz de Jesús no eran los apóstoles infieles, ni la gente que lo escupía, ni nadie, ni las mujeres que lloraban. Esa no era la cruz del Señor. La cruz del Señor era el pecado de la humanidad. Y por eso nuestra cruz es nuestro pecado cuando estamos conscientes de Él. El día que yo despierte la conciencia, ese día cayó mi cruz sobre mis hombros. Y ya la arrastro con dolor y dificultad, porque es muy difícil vivir con una conciencia despierta cuando ya sé que en mí habita el pecado, que yo no soy el pecado, pero habita en mí. Y que en mí hay cosas malas y esas cosas me duelen, me atormentan. Como dice San Pablo, darme cuenta que el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y esto duele mucho. Y por eso, ¿cuánto podemos nosotros recorrer el Calvario para poder escalar al Gólgota, crucificarnos con el Señor y resucitar con Él? Todo depende de cuánto sentimos el dolor de nuestros pecados. Ustedes tienen que entender una cosa: el purgatorio está hecho de toda la cruz que no cargamos. De eso está hecho el purgatorio. Está hecho de todos los pasos que hicimos sin dolor, los pasos que hicimos sin conciencia, los pasos que hicimos sin llevar en nosotros una conciencia contrita. Eso es el purgatorio. Y nos toca vivir ese dolor en un estado de purificación, cuando el Señor nos llamó a cargar la cruz desde ahora. Y por eso, bendita la Iglesia, que es la que nos llama a concientizarnos en todo lo que nos habla. En todas las estaciones litúrgicas el Señor nos quiere llamar a la concientización, a la contrición. Nos llama a arrepentirnos, a reconciliarnos y a que nos duela el pecado. Porque de la única manera que yo puedo reparar mi pecado es si me arrepiento. Y les pongo un ejemplo muy básico. Cuando nosotros nos ofende algo, a alguien, por ejemplo, entre esposo y esposa pasa eso comúnmente, entre padres e hijos, entre amigos. Si alguien nos ofende y viene a pedirnos perdón, pues eso depende de la contrición de la persona que está pidiendo perdón. Nosotros sabemos en el corazón si esa persona está arrepentida o no. Hay personas que vienen a pedir perdón por conveniencia. Ustedes han visto el alcohólico que viene y abusa a toda la familia y al otro día se levanta arrepentido y le pide perdón a todos. Pero todos saben que se va a emborrachar otra vez y va a hacer lo mismo. Entonces ese perdón no se lo dan. Le dicen de por fuera, sí, pero no confían, porque ahí no hay una contrición. Pero cuando nosotros sentimos que una persona está dolorida, que trae contrición, que está sinceramente pidiendo perdón y está arrepentida, uno se da cuenta que es sincero eso que están diciendo. Ahora, esto es un acto plenamente humano. Ustedes se pueden imaginar con Dios que conoce nuestro corazón. Cuando nosotros nos vamos a confesar, ¿acaso podemos engañar a Dios? Si nosotros nos vamos a confesar y no tenemos dolor de nuestro pecado, ¿acaso eso nos sirve de algo? De nada, porque Dios conoce los corazones. Y por eso la oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro, es perfecta. Porque en un momento dado dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, perdona nuestros pecados. ¿Y qué quiere decir eso? Perfecta oración al Padre Celestial, porque el Padre Celestial dice, te voy a perdonar así como tú perdonas, en ese mismo nivel. Entonces nunca le mentimos a Dios, pero recibimos de Él el perdón mismo que nosotros damos al nivel que nosotros lo damos. Esa es una oración perfecta. Y por eso esa reconciliación del hombre, ese acto de contrición verdadero, viene con la concientización, y en ese momento estamos cargando nuestra cruz. Y ese es el dolor de la vida natural que lleva una cruz sobrenatural. Una cruz sobrenatural porque la concientización del pecado es espíritu
Y el espíritu es sobrenatural porque es invisible, es intangible. Y por eso, cuando nosotros entendemos este misterio, la invisibilidad de la contrición, que es algo que no podemos tocar, pero que sentimos, y ese dolor que se hace vida en nuestro corazón para sanarnos a nosotros y para reparar el daño que hemos hecho, se convierte en una transformación. Eso es lo que es transformante. No puede haber transformación en el hombre si no hay arrepentimiento sincero. No puede haber transformación en el hombre si ya no lleva la cruz sobre sus hombros. Es muy fácil vivir esta vida cristiana sin cargar la cruz. Y llegamos donde el Señor y lloramos a los pies de la cruz y decimos: Señor, todo lo que te hicieron, todo lo que te sufriste, Señor, ayúdame. Y quiero pedirle a Él de todo, pero yo no quiero crucificarme con Él. Soy un testigo de la crucifixión, pero no soy un crucificado. Y de eso hay mucho. Fíjense en los protestantes, todas esas sectas cristianas. ¿Y sabe qué hacen ellos? Ellos son íntimos amigos de Jesús hasta la última cena. ¿Y cuándo vuelven a aparecer? Aparecen en la resurrección. Ahí es cuando aparecen de nuevo, porque ellos jamás hablan del Calvario. Usted muestra a un protestante un crucifijo y sale corriendo: no lo quiero ver. Es más, lo exorcizan el crucifijo, porque no quieren saber nada de la pasión de Cristo. Porque según ellos, nosotros no somos llamados a sufrir. Dios ya sufrió por nosotros. Jesús pagó por todo el sufrimiento nuestro y ahora quiere que todos seamos ricos, todos seamos felices, ninguno tengamos dolor. Y es más, hay sectas protestantes como evangélicos, pentecostales, adventistas, que creen que las cosas que nos pasan malas en la vida son castigos y maldiciones. ¿Y por qué razón? Porque no entienden el sufrimiento, porque se saltaron el Calvario. Porque eso es lo que hizo Martín Lutero, Calvino, y todas estas sectas ni siquiera saben que Martín Lutero es el papá de ellos. Ni siquiera saben, porque ni siquiera saben por qué se volvieron protestantes y de dónde salieron convertidos en sectas. Pero la realidad es que el Calvario es el llamado a nuestra santificación. Cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en otro Cristo, porque para convertirnos en otro Cristo tenemos que vivir en nuestra propia carne el dolor de nuestra conciencia. Dios nos perdona y olvida, pero nosotros tenemos que reparar el daño que hemos hecho con nuestra concientización. Porque ¿qué me gano yo con ir a pedir perdón si yo no tengo arrepentimiento? Y a eso me refería yo con el borracho que no va a cambiar y está pidiéndole perdón a su familia sabiendo que se va a volver a emborrachar. Pues no. Dios quiere que nosotros nos concienticemos para que podamos cargar esa cruz, y esa cruz solo es cruz cuando duele, cuando la conciencia nos está mostrando el dolor de las consecuencias de nuestro pecado. Y ahí nace el espíritu transformante, porque ya cada día que yo camine con un corazón contrito es un día en que voy a ganar más amor, más compasión, más paciencia, más tolerancia, y voy a tener esos ojos puestos en la caridad, y entonces el prójimo me duele. A mí me duele el prójimo. ¿Cuántas personas en este mundo consumista de hoy, en esta cultura de la muerte que vivimos, antes de acostarse pueden verse fácilmente 2 horas de noticias y ven cómo el mundo entero es despedazado, quién sabe en cuántas partes, y apenas terminan las noticias apagan el televisor y se acuestan a roncar como animales? Jamás se arrodillaron a pedirle a Dios por todas esas personas que murieron en ese día, porque todo lo que hicieron fue entretenerse con la miseria humana y no sintieron nada. Vieron un video y vieron sangre y vieron destrucción, pero en sus corazones jamás hubo ningún dolor, no hubo ninguna compasión, no hubo nada por el prójimo, porque no hay amor para el prójimo, porque la vida del prójimo pasa como un video. Y ese ser insensibles al dolor ajeno es no llevar la cruz a cuestas. Por eso les digo, todo lo que oímos, todo lo que vemos, todo lo que hablamos, todo lo que sentimos está escrito en el libro de la vida. Más vale que lo escribamos con letras que tengan amor, porque hay de nosotros si ese libro se está escribiendo con la miseria de los demás, si ese libro se está escribiendo con el entretenimiento que tenemos con las tragedias humanas que no nos tocan a nosotros y que no nos sensibilizan en nada. Y eso es lo que pasa con este mundo globalizado hoy, intercomunicado,
complicado, un mundo que todo lo muestra, que todo lo sabe, pero que nadie hace nada por nadie, porque no le importa, porque no sentimos nada. Y esto es exactamente la muerte del corazón. Hay muchos corazones muertos, muchos, se ven, son cadáveres pasar por las calles, van arrastrados al abismo, porque van sin amor. El que vive sin amor está muerto. Por eso nosotros debemos despertar a cargar la cruz de nuestra conciencia, para que podamos decir que estamos vivos, vivos estamos. Y cuando descubrimos los misterios de nuestra fe, encontramos apariciones de la Virgen María, muchas. ¿Cómo aparece la Virgen María? ¿Bailando de alegría? No, la Virgen María aparece implorándonos que nos arrepintamos, que cambiemos, que nos convirtamos, que obedezcamos al Señor, que sigamos el ejemplo de Jesús, que el mundo se está desplomando en la maldad, que tenemos que despertar y convertirnos en apóstoles de Dios, en lámparas de luz, en este mundo de tinieblas. Y ese es el pedido del cielo, eso es lo que el cielo pide a gritos, y eso es lo que tenemos que escuchar. Pero para hacer algo al respecto, tenemos que despertarnos cada uno de nosotros. No podemos esperar que el prójimo cambie. Eso no. Yo veo personas muy preocupadas por la conversión de su familia y preguntan la fórmula que hay para que se conviertan. Pero la única respuesta a eso es: no es la conversión de mi familia la que me tiene que preocupar tanto. Lo que me tiene que preocupar es mi conversión. Tengo que asegurarme que yo me estoy convirtiendo. Tengo que asegurarme que yo llevo esa cruz a cuestas y que a mí me duele el pecado que yo he cometido, las consecuencias de mi pecado. Que yo siento el dolor de las tragedias humanas. Que yo siento el prójimo, que lo siento, que me duele que el prójimo sufra. Que me duele que el prójimo esté en pecado mortal y se pueda condenar. Que me duele todas las personas que están agonizando en este momento, que no están preparadas para encontrarse con el Señor, y que muchas se van a condenar, que eso me duela. Y entonces así estoy contribuyendo a la conversión del prójimo. Por eso mi gran preocupación y contribución para la santificación de toda la familia y de toda la humanidad es mi santificación. Por eso San Pablo dice: la voluntad de Dios es, a saber, mi santidad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces caminamos nosotros por ahí todos filosóficos diciendo: ¿qué será lo que Dios quiere de mí? ¿Me podría dar alguna idea? ¿Qué será? Y yo digo: momento, tenemos que despertar. ¿Es que acaso Dios pide algo más que la santidad? Si es que si nosotros somos santos, entonces Dios hace el resto. Es muy sencillo. Por eso es que siempre presento este ejemplo. El burrito del domingo de Ramos estaba convencido que toda la fiesta era para él. ¿Sí? Él entró a Jerusalén diciendo: wow, estos hebreos aman los burros. Y no sabía que la fiesta era para el que iba encima de él. Y por eso nosotros tenemos que ser burritos, pero racionales, y darnos cuenta que es Jesús el que va encima de este burro. Y para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que ser un burro obediente. Acuérdense que ese burrito, a pesar de ser todavía un burrito salvaje, nunca pataleó, jamás tumbó al Señor. Ahí iba en obediencia al Señor, porque el divino maestro iba encima de él. Pero ese burrito obviamente no sabía que la fiesta era para el que iba encima de él, porque ese burrito no tenía razón, pero nosotros sí tenemos. Y tenemos un animal también que puede ser tan burro como ese burro del domingo de Ramos, si no le ponemos la razón. Y esto es lo importante. Cuando yo le pongo la razón a este burro, siento el dolor, porque encima de mí va la santidad y yo no soy digno de llevarla. Y tengo que empezar a sentir el dolor de mi pecado para que pueda llevar la voluntad de Dios a mis espaldas. Y esto es para que Jesús pueda montarse encima de este burro. Yo tengo que pararme con humildad. Yo tengo que aceptar que el Divino Maestro es el que me lleva. Y para eso lo único que pide el Señor es la obediencia. Y la obediencia nos lleva a la santidad. Por eso siempre digo a la gente: tengan la seguridad que si ustedes se encuentran al que se encuentran en la iglesia, sacerdote, laico comprometido, persona muy rezandera, si no están en obediencia a la iglesia, si no están en obediencia a la ley de Dios,
incoluble, una obediencia sin negociaciones, una obediencia meticulosa. No les toque ni la ropa, porque esa gente es mentirosa, es falsa, no están con Dios, y lo que predican es basura, porque están enseñando cosas que no deben, porque son un antitestimonio. Y obviamente que nosotros los amamos y los perdonamos porque son hijos de Dios y pecadores como nosotros, pero no podemos imitar lo que hacen nunca, porque están torcidos, y de ahí es donde vienen todas estas contaminaciones que hay en la iglesia hoy. Esa cantidad de curas practicando cosas de la nueva era, monjas perdidas en la magia y en las numerologías, laicos practicando toda clase de brujerías y toda clase de autoestimas y cosas extrañas de la psicología moderna, y al final de cuentas toda esa gente vive en el espíritu del diablo. Eso es lo que es, porque para que nosotros entendamos quién es el que obedece, quién es el que vive con Dios, tiene que ser el que le obedece al Señor y hace su voluntad. Ese es el único. Acuérdense que cuando le preguntaron al Señor y le dijeron: allá está tu madre y tus hermanos buscándote, Él dijo algo trascendental. Dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces no se trata de quién es quién. Yo no tengo que preocuparme de qué tipo de jerarquía me está hablando. Lo que tengo que preocuparme es si esa boca está pronunciando la verdad del Evangelio, si de esa boca sale la verdad, si de esa boca sale la obediencia, si de esa boca se transmite el amor de Dios. Y si no, estoy hablando con el mismo diablo, así esté vestido de lo que esté vestido, porque eso lo tenemos que tener claro para que no nos engañemos. Yo hay veces que encuentro unas señoras practicando unas cosas espantosas en la iglesia, y yo les digo: ¿por qué están practicando eso si esas son abominaciones y Dios las odia? Y ustedes se van a meter en problemas con el Señor. Ay, es que el padre también lo practica, es que la monjita superior de tal convento me lo enseñó. Pues ojo, porque con ellos también se pueden ir a los infiernos todos juntos. Es que no se trata de que el uno es sacerdote, el otro es monja y el otro es laico, y entonces están autorizados para practicar abominaciones, para practicar magia, para practicar cosas que no deben. Eso no está autorizado por jerarquías. Esos son pecados que van contra el Señor y son cosas que Dios detesta. Es muy sencillo. Entonces, el espíritu transformante es la obediencia. La obediencia. No se puede negociar la obediencia. Jamás se podrá negociar. Ustedes saben que en el libro de los Macabeos hay un ejemplo clásico que no solamente demuestra la existencia del purgatorio, pero también la obediencia a Dios y el celo de Dios para con nosotros. Los macabeos ganaban todas las batallas porque estaban del lado de Dios, y un día perdieron una, y el líder de ellos era Judas Macabeo, un héroe judío. Llega a revisar a sus soldados, curioso de ver por qué perdieron, y cuando les abrió los uniformes, estaban llenos de amuletos que se los habían quitado a los soldados paganos de la última batalla que habían ganado, y ellos, por buscar la suerte, se pusieron amuletos de los paganos, y en la siguiente batalla Dios no los protegió y los mataron a todos, porque perdieron la bendición, porque entraron en la adivinación y en la magia. Y ese es un ejemplo del celo de Dios. El celo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, y por eso no podemos importar cosas de paganos. Nosotros no podemos traer cosas que no debemos traer. Todo este orientalismo que hay dentro del cristianismo es una maldición, es una abominación. Y cuando ustedes vean gente practicándose en la iglesia, no les toque ni la ropa, porque están podridos y la ira de Dios está sobre ellos. Y les aseguro que solo lo que traerán en su vida son maldiciones, porque estas son abominaciones que Dios detesta. Si ustedes quieren leer eso, mírenlo bien, porque está escrito, y el Señor detesta eso y lo vomita de su boca. Y por eso nuestro compromiso con Dios es la fidelidad, la obediencia, y esa obediencia es lo único que nos transforma. Nosotros somos llamados a cambiar este corazón, pero con el Señor, porque Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Él es el único que tiene el poder para darnos amor, compasión, caridad. ¿De dónde más lo vamos a sacar? Si es que Él es el divino amor, Él es la divina caridad, Él es la divina paciencia, la divina humildad, y todas esas virtudes
florecen desde el Espíritu Santo. Y ahí es donde debemos atarnos al árbol del Espíritu y prendernos ahí y declararnos esclavos del Señor. Desen cuenta, cuando yo entré en mi conversión, yo comencé a pensar en el libre albedrío. Y un día yo me arrodillé ante el Señor y le dije: Señor, tú me diste la libertad para yo hacer lo que quisiera, pero hoy vengo a implorarte que me ates a ti. Renuncio a mi libertad, quiero ser tuyo, quiero ser tu esclavo, quiero vivir tu voluntad y no la mía. Siempre que he vivido mi voluntad he hecho lo que no debo hacer, y por eso hoy te entrego mi vida y quiero ser tu esclavo y quiero estar atado a ti, y asegúrate de mantenerme atado a ti, Señor, porque cada que me levanto le imploro al Señor, le digo: Señor, átame. ¿Quién sabe en qué andaré yo hoy? Seguro que en nada bueno, porque las tendencias que tenemos nunca van a hacer lo que tenemos que hacer en la voluntad de Dios, y por eso esta humanidad rebelde la tenemos que atar todos los días y implorarle a Dios que nos ayude a consagrar nuestra lengua, consagrar nuestros sentidos, todo lo nuestro, para que podamos constantemente movernos hacia la luz en cada instante de nuestra vida. Le voy a pedir al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Y les voy a leer de la primera carta de San Pablo, la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 1. 2 Pedro 3, 1. Doctrina de la tradición. Queridísimos, esta es ya la segunda carta que os escribo. Ellas son como un recuerdo con el que procuro despertar en vosotros el recto criterio, para que os acordéis de las palabras anunciadas por medio de los santos profetas y del precepto del Señor y Salvador que os transmitieron vuestros apóstoles. Tened en cuenta ante todo que en los últimos días vendrán hombres que se burlan continuamente de todo y que viven según sus propias concupiscencias, y que dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres murieron, todo continúa como desde el principio de la creación. Ignoran deliberadamente que en otro tiempo hubo cielos y tierra. Esta, por la palabra de Dios, surgió de las aguas y quedó asentada en medio de ellas, y así el mundo de entonces pareció anegado por las aguas. A su vez, los cielos y la tierra de ahora, por la misma palabra, están reservados para el fuego y guardados para el día del juicio y de la perdición de los impíos. Pero hay algo, queridísimos, que no debéis olvidar, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No tarda el Señor en cumplir su promesa, como algunos piensan, más bien tienen paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Pero como un ladrón llegará el día del Señor. Entonces los cielos se desharán con estrépito, los elementos se disolverán abrasados, y lo mismo la tierra con lo que hay en ella. Si todas estas cosas se van a destruir de ese modo, ¿cuánto más debéis llevar vosotros una conducta santa y piadosa mientras aguardáis y apresuráis la venida del día de Dios, cuando los cielos se disuelvan ardiendo y los elementos se derritan abrasados? Nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habita la justicia. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva